Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio y emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. Ahondamos hoy en otra vía de expresión profesional dentro de la industria de la música. Recibimos a una persona que no por su condición de bilbaíno, que también se ha forjado como uno de los principales players del negocio, desarrollando y afianzando una marca que es sinónimo de calidad, innovación y altas dosis de profesionalidad. Recibimos, pues, en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, a la palabra y al testimonio de Alfonso Santiago. Hola, Bienvenido, Carlos. Alfonso. Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación y por poder estar aquí. Nada, un auténtico placer. Nos ha costado un poquito, pero bueno, al final lo hemos conseguido también. Bueno, son tiempos complicados y le unes las agendas también complicadas, pues bueno. Sí, la verdad que con todo esto, estos 2 últimos años que llevamos viviendo, es todo una gincana, ¿no? Tratar de cuadrar horarios. Yo en estos 2 últimos años tengo una acumulación de viajes cancelados y de hoteles increíble, ¿no? Porque siempre cuando te afecta a ti, te afecta a otro, hay nuevos cambios. Entonces, bueno, me alegra mucho por fin poder llegar aquí. Pues nada, un auténtico placer, porque bueno, además, primero que bueno, somos amigos de hace mucho tiempo, generacionalmente somos casi coetáneos, por lo cual es un placer siempre ver a alguien como ha crecido profesionalmente como tú y bueno, tenerte aquí, pues es un auténtico placer. Vale. Así que nada, bueno, vamos a situarnos un poco biográficamente, así, haznos un perfil de tu persona antes de que el gusanillo de la música entrase en tu vida, antes de ese primer concierto, es decir, ¿qué había en tu casa música? ¿Recuerdas esos primeros discos, esas primeras canciones? Sí, bueno, yo la verdad que soy un poco, en ese aspecto soy un poco atípico, ¿no? O sea, en mi casa no había música más que tradicional que escucha mi padre, ¿no? Pues yo me acuerdo que escuchaba mucho a María del Monte y cosas de estas, ¿no? Entonces, no la había. Yo empecé muy joven y posiblemente tengo 5 hermanos, éramos muchos y estábamos en un contexto también, pues que tampoco era, vamos a decir, boyante, ¿no? Éramos una familia, la típica familia numerosa de aquellos años 80, sin grandes medios, ¿no? Entonces yo empecé en la música principalmente como una vía de escape, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo tenía los 14, los 15 años, era un poco inadaptado, ¿no? Era una persona compleja, con complejos, era una persona difícil, de estas que realmente, pues posiblemente muchas cosas te marcan y también te marca el ser vasco, ¿no? Que también a veces eres más cerrado y te hace un carácter un poco más duro y férreo, ¿no? Entonces yo no tenía apenas contacto con la música. El contacto que empecé a tener con la música fue a través de la radio. La radio me fascinaba, fue una vía de escape maravillosa, ¿no? Porque de repente descubres en la radio muchos temas, muchos artistas que te generan interés y que ves ese espacio, ¿no? Y yo, cuando tenía 16 años, empecé a relacionarme en el contexto cultural principalmente, ¿no? Más allá del musical. Mi hermano el mayor, que tiene un año más que yo, había entrado en una sociedad cultural de allí, yo soy de un pueblo de cerca de Bilbao, de Balmaseda. Entonces Balmaseda es un pueblo a 30 minutos de Bilbao, ¿no? Entonces allí se generó una sociedad cultural en aquel momento. Mi hermano estaba en ella, Fernando el mayor, y yo pues todavía era muy joven, no tenía un gran contacto con nadie y me acerqué a esta sociedad cultural. Y ahí encontré una vía de conexión, ¿no? de escape. Yo cuando yo tenía 16 años y empezamos a hacer yo entré en el número 7 de un fanzine que se hacía, que se llegó a hacer más de 1000 números, que hacíamos un fanzine que tenía una visión un poco cultural social, ¿no? Entonces, yo ahí empecé a conectarme al mundo de la cultura y desde aquella sociedad cultural pues hicimos muchísimas cosas, ¿no? Hicimos una radio, hicimos Radio Balmaseda. Me acuerdo que además en aquellos tiempos teníamos un dial ilegal, ¿no? Porque había que conseguir una franja de dial y era enormemente complicado conseguirlo. La mayor parte de las franjas estaban reservadas a las radios que ya existían y era muy difícil conseguirlo, ¿no? Entonces retransmitíamos desde el campanario del pueblo, que subíamos a por el repetidor allí a verle a la noche porque las palomas nos lo destrozaban y subíamos allí y retransmitíamos desde Radio Balmaseda. Yo me acuerdo que yo participaba en 2 programas, uno que se llamaba Walk on the Wild Side, que se hacía los lunes a la noche y hacíamos una especie de debate cultural, social, con un trasfondo un poco underground. Y luego yo tenía otro programa que se llamaba Coolmanía, me acuerdo que ponía música. Ya empecé en la radio, pero en aquella sociedad cultural yo empecé a tener, vamos a decir, una alta conexión, más allá de con la música,
con el producir cosas o con el crear cosas, con el introducirte en el mundo de la cultura para hacer, ¿no? Desde allí, más allá de la radio, pues hicimos concursos de relatos, concursos de cómics, que yo he estado en muchas ferias del cómic, por eso conocí mucho además el fanzine que hacías, ¿no? Que era maravilloso. Yo tenía todos los números y los sigo teniendo, ¿no? Muchos se continúan en casa de mi madre, ¿no? Entonces, estamos muy conectados al mundo de los fanzines. Hacíamos también, yo llegué a hacer, me acuerdo, y estoy hablando del finales de los 80, un programa informativo, cultural, que hacíamos en cintas de VHS que vendíamos. Qué bueno. Y yo era el presentador. O sea, yo me acuerdo que lo filmábamos ahí una tarde, allí y tal y cual. Y además yo era un presentador muy rígido. Yo cuando lo veo ahora, esto que te decía de esa capacidad de inadaptación y esa capacidad de pocas cualidades sociales y de conexión, pues muestra mucho en aquellos documentos antiguos, ¿no? Entonces yo, a partir de esa sociedad cultural, fui teniendo mucha relación con la música, porque en aquel momento en Balmaseda además se vivió una época de oro, ¿no? Incluso en lo que era el entorno de Bilbao, y todos los conciertos grandes que pasaban allí, cuando pasaban, la mayor parte de ellos pasaban en Balmaseda, ¿no? Yo me acuerdo Radio Futura, Mano Negra, la primera que tocó en España, tocó allí en Balmaseda. ¿Porque había una sala o...? No, había un palacio, un frontón, el típico frontón de pueblo, en el que realmente coincidió con una época con un concejal, que ese concejal hizo una fuerte inversión por ir hacia ahí, y Bilbao no tenía salas en ese momento, no tenía espacios muy interesantes, y Balmaseda captó una gran parte de esa atención, ¿no? Entonces, pues bueno, llegaban los Nikis, llegaba Radio Futura, llegaba Mano Negra, llegaba Siniestro Total, llegaba Lolo Rodríguez con el Devórame otra vez, o llegaba todo allí, ¿no? Entonces y entonces toda esa asociación tenía el apoyo institucional, no era un Gaztecha, un centro social a partir de ahí, ¿no? O sea, que teníais incluso... Relativamente, porque no teníamos el apoyo institucional, porque lo que pasaba es que nosotros hicimos esa... Yo no la fundé, pero sí que estaba en ella, estaba mi hermano Fernando, y había Eugenio y mucha más gente, y yo luego ya sí que era parte del equipo, más allá de esa fundación, ya digo, llegué al 7-8 números, pero éramos un movimiento un poco anti el poder, ¿no? Claro. Entonces no teníamos financiación social. Nos financiábamos a través de esa revista, que llegábamos a vender todos los viernes 400 ejemplares, y así vendíamos de la revista, ¿no? La vendíamos a 100 pesetas. No, bueno, la fuimos subiendo, también valió 80 pesetas y demás, cuando ya estaba la peseta, y nos financiábamos. Y luego ese mismo conglomerado cultural se presentó a las elecciones del pueblo. Ah, qué bueno. Y acabó sacando un concejal, ¿no? Y me acuerdo que era Eugenio, que es un amigo todavía hoy, y que estaba con aquello que el primer lema de las primeras elecciones era Eugenio alcalde, cubata de balde, ¿no? ¿Y siguió la política, Eugenio? Sí, a día de hoy te puedo decir más, que en el 2022... ese partido es el alcalde del pueblo. ¿Ah, sí? Es el que gobierna el pueblo. Qué bueno. Curiosamente, ¿no? Después de, pues eso, de prácticamente más de 30 años, ese partido ha llegado al poder con una fuerza independiente que no está asociada a ningún partido, pero que yo me fui a principios de los 90, pero ellos han seguido, tengo un contacto estrecho, pero ellos han llegado a la alcaldía, ¿no? De un pueblo de 8.000 personas, y allí lo gobiernan, ¿no? Y ahí yo aprendí muchísimas cosas. Y más allá de colaborar con esa área de cultura, porque yo colaboré aparte, desde la sociedad cultural hicimos lo que para mí es el primer concierto fundacional mío, ¿no? En el 16 de agosto de 1987 hicimos Escorbuto con Extorsión, ¿no? Sí. Entonces hicimos un concierto, porque cuando yo también, evidentemente, éramos jóvenes, teníamos... Público complicado, porque Distorsión también arrastraban ahí todo lo malo. Y de hecho el concierto se canceló. Ah, vale. O sea, fue el primer concierto. Es que era una mezcla explosiva, sí. Lo vendimos a 300 pesetas las entradas, íbamos muy bien, pero lo que pasó es que nosotros hacíamos al lado del río y había que bajar por unas escaleras, y la gente del equipo de sonido, cuando llegó allí, vio donde realmente era el equipo de sonido, porque claro, en aquellos momentos la producción para nosotros era algo que no conocíamos, no habíamos dicho nada, y llega con un equipo y dice, ¿para quién es? Lo que pasaba en aquellos tiempos, ¿no? Que decían, ¿para quién es el concierto? Bueno, pues ya sabemos lo que llevar. Y entonces aparecían, y cuando llegaron allí decían, no, vamos a bajar el equipo ahí abajo, porque en aquella época era, en el 87 había todavía muchos pums de cresta, y aquello todavía un poco salvaje por allí, ¿no? Entonces cuando llegó no bajaron el equipo de sonido, el concierto se canceló. Yo me acuerdo que llamamos a
a Josu de Escorbuto y se cabreó mucho, se quedó con el adelanto de la pasta y no lo devolvió, y a la noche pues bueno, dijimos, hemos perdido pasta por el adelanto, tal cual, vamos a abrir la barra, porque había igual allí 400 punts de los de Cresta que habían venido de todos los lados para ver a Escorbuto, porque Escorbuto era un mito en aquel momento y no actuaba mucho, acababa de sacar las más macabras de las vidas. Y era una banda que no se daba mucho a tocar pues, por sus problemas y su forma de ver las cosas y la dificultad que tenían en el mundo, vamos a decir un poco a ver, chale, de actuar teniendo en cuenta un poco que se hayan metido contra todo, ¿no? Sí. Entonces, pues abrimos la barra, que me acuerdo que vendíamos las cervezas a 60 pesetas, y dijimos, bueno, vamos a ver si recuperamos lo que hemos perdido, ¿no? Y la verdad que nos fue increíblemente bien la barra, vendimos mogollón. Nos fuimos a dormir a eso de las 3 de la mañana y al día siguiente cuando nos levantamos y fuimos allí nos habían robado todo lo que sobraba y nos quedamos igual que estaba, perdiendo una pila de dinero, ¿no? Y ese para mí fue el primer concierto que yo veo desde una perspectiva personal, ¿no? Ese 16 de agosto del 87, y aprendí muchas cosas en esa cancelación y en ese cúmulo de errores que al final te llevan, pues eso, a acumular unas pérdidas, ¿no? Que por lo que cuentas además es, vamos, lo típico que era para no haber vuelto a hacer ningún concierto, o sea que está muy... Eso es. Sí, sí. Yo siempre pienso también así, cuando yo hice el tercer aniversario de Subterfuge, también, claro, me volví loco, tercer aniversario y tal, y hice una gira con un grupo belga que se llamaban Catalepsy, y perdí absolutamente todo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que me acuerdo volver ese lunes después de haber hecho una gira desastrosa con Silicon Flesh y Wipeout Skaters, haber perdido, pero todo lo que tenía, y de repente yo creo que sí fue el momento que dije, me gusta esto. Es a lo que me quiero dedicar, ¿no? Y que era una perspectiva tal, o sea, que me parece un símil muy eso, ¿no? Hacer un concierto que no sale, que dices, yo no hago ya más esto, ¿no? Que al final estés aquí con lo que representas, habiendo empezado así. Bueno, luego llega Mondo Sonoro, ¿no? La oportunidad de... Sí, yo a partir de eso, a finales de los 80 y principios del 2000, yo trabajo en otras cosas, pero a la par hago muchos conciertos por mi lado, ¿no? Yo... a principios de los 90, incluso para mí el gran festival de referencia en ese momento, más allá de los que conocía yo extranjeros que me podían gustar, Reading o Glastonbury, me encantaba el Serie B. En Pradejón. De Pradejón. Sí, me parecía tremendo, ¿no? En aquella época me gustaba el rock, me gustaba esa forma de entenderlo. Total. Y contacté con la gente de Serie B y dije, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo y tal y cual. Y al final acabé haciendo a través de ellos y directamente ahí con una carambola el Día de la Bestia, que fue el concierto que se hizo con Defcon 2. Sí, Defcon 2, Extremoduro, los Escorbuto que quedaban ya cuando aquello que ya solo quedaba el batería, Cthulhu, diferentes bandas que aparecían en la banda sonora, ¿no? Entonces yo hice allí el Día de la Bestia, ¿no? Que nos fue muy bien a nivel público, pero bueno, también fue muy accidentado. La verdad es que ahí fue otro de esos golpes porque la gente con la que yo hacía aquel concierto, pues hablando claro, nos timó. O sea, se fue con la pasta y otro golpe más, ¿no? Es decir, los primeros capítulos de mi vida dentro de la música a un poco alto nivel son todo golpes, ¿no? Claro. Que para mí son muy interesantes desde la perspectiva de lo que tú decías antes, ¿no? De que esas cosas, cuando estás empezando, si en vez de todo es alegría y todo es qué bien es esto, pues igual te engañan y acabas volviendo a... ¿no? Y esas cosas enseñan mucho. Y yo a partir de ahí empecé a intentar abrirme camino, porque ya digo, yo soy de un pueblo pequeñito, de Almaseda, yo me fui a vivir a Bilbao después de todo eso, y en toda esta vorágine yo contacto con Mondo Sonoro. En el 96 yo creo que es, entonces yo contacto con Mondo Sonoro y Mondo Sonoro me dice, oye, pues estamos pensando en hacer algo en Euskadi. Digo, fantástico, yo venía de hacer, ya te digo, a mí me encantaba el hacer artículos que los hacíamos con máquina de escribir, luego teníamos una eléctrica y luego ya mucho más adelante llegó el PageMaker en el ordenador, que estábamos noches enteras ahí con el PageMaker y entonces, bueno, yo tenía una gran bagaje en torno al generar publicaciones, no había hecho muchísimas. Y dije, bueno, pues esto me gusta, ¿no? Un medio nacional, para mí era muy, muy importante dentro del contexto que estaba, y empecé a trabajar en desarrollar el Mondo Sonoro Euskadi, funcionó bastante bien, y yo a la par hacía conciertos, ¿no? Iba haciendo otros conciertos, y en ese intervalo en que yo voy trabajando en el Mondo Sonoro se genera, por decirlo de alguna forma, la primera promotora que constituimos ahí un poco, vamos a decir, con más empaque, que en aquel momento yo la genero con un socio
cada hoy sigue trabajando por otro lado, que es Luis Herrera, que era Musquerra, ¿no? Y en Musquerra hacíamos conciertos, ahí también colaboró en cierto momento. Anteriormente colaboré también con mi hermano nuevamente, con Fernando, y colaboré también con Santi Rangel, que está también en el mundo de la radio y demás, ¿no? Y en Musquerra hicimos muchos conciertos. ¿Y qué conciertos hacíais, por ejemplo? Ahí hicimos muchos conciertos, sobre todo teníamos un radio de acción, sobre todo en Euskadi, ¿no? Y hacíamos Pavement, hacíamos Levelers, hacíamos Ocean Color Scene, en lo que era todo el norte, Hills, hacíamos muchas cosas que... Sí, porque tuviste también mucha conexión con la escena de Guecho, ¿no? Todo esto con el también, toda esa parte de Guecho, en Gwendolyn hicimos muchos conciertos allí también. Sí, me hace por el otro día, bueno, un buen amigo mío que también conoces, Miquel Sagüés de Pur, y tal, que todavía te llama Alfonso el de Mundo Sonoro. Sí, no, total. Sí, me acuerdo de eso, estuvimos hablando de, bueno, pues eso, pues hablando de, joder, pues mira ahora lo que es tal, y decía, joder, yo me acuerdo de tal, los conciertos que, de hecho, yo creo que organizaste algo de Pur también. Hicimos una gira del Mundo Sonoro, una de las primeras las hicimos con Pur y Cecilian, si no me equivoco, o así, hicimos una gira de las primeras con ellos, sí, me acuerdo, cuando salió, no me acuerdo cuál era aquel disco, de la portada verde, aquel single que sacasteis, ¿no? Sí. Y Miquel, sí, un fenómeno, y ahí la verdad que teníamos una visión mucho más local en aquel momento, en esa parte final de los 90, y trabajábamos muchas bandas, ¿no? Y hacíamos muchas giras y, pues no sé, lo mismo hacías 7 colores por todo el norte, o hacías muchas cosas, ¿no? Pero teníamos esa visión y a la par yo llevaba al mundo, ¿no? La verdad que hacíamos un nivel de cosas. Yo siempre, una de las cosas de las que me he jactado es que capacidad de trabajo, ¿no? Siempre he dedicado horas infinitas a todo esto, que yo creo que además es una de las recetas de toda esta industria, la pasión, ¿no? La dedicación, el tratar de invertir muchas horas, porque si todo esto lo pasas a un sistema simplemente de retorno, inversión en horas y demás, cualquiera que se dedica a contextos de asesoría laboral te diría, déjalo. Es decir, dedícate a otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes secretos es esto, ¿no? O sea, y ahí invertíamos grandes horas. Y yo luego, ya a finales de los 90... empezamos a hacer, por decirlo de alguna forma, cosas más internacionales, más amplias, ir un poquito más allá. Y a principios de los 2000 es cuando surge, vamos a decir, nuestras grandes oportunidades en torno a los festivales, ¿no? El Astur, ¿no? Veníamos haciendo cosas, pero... Pues el Astur realmente, ¿cuándo surge? ¿En qué momento...? El Astur como nombre surge en el invierno del 2001. ¿No? En el invierno del 2001 surge, pero no aparece, vamos a decir, con una forma legal fiscal hasta enero del 2003. ¿no? Bueno. Nosotros ahí ya estábamos concibiendo, por decirlo de alguna forma, mentalmente, y en aquel momento conozco a Javier Arnaiz, que fue socio mío en aquel momento, y era socio mío de Luis Herrera, y lo conozco... y él llevaba la sala Azkena, la acababa de abrir de Bilbao, ¿no? Entonces, ahí se empieza a fraguar lo que era l'Astur, ¿no? Y l'Astur lleva diferentes salas, y en esa primavera del 2002 lanza lo que es el primer Azkena Rock Festival en la sala de conciertos en septiembre del 2002, ¿no? Que es Super Suckers, Bell Rise, Backyard Babies, diferentes bandas. Son 3 días de conciertos en un aforo de unas 1.200 personas que revienta, funciona muy bien. En aquel momento toda esa vertiente del rock, que además nos gustaba, y nos gustaba el mundo de las salas, funciona muy bien y arrasa, ¿no? Y entonces es cuando realmente nos planteamos nuevos pasos, ¿no? Decir, oye, pues esto igual lo podíamos llevar a un nivel un poco más elevado y podíamos generar un festival más amplio, ¿no? Que era... Siempre ha sido, yo creo que para todo promotor siempre ha sido un poco el anhelo, ¿no? El aspiracional, ¿no? El intentar hacer un gran festival o el hacer algo grande que realmente vaya más allá de la magnitud de cuando vas a un headline show, a un local, ¿no? Ya sea una sala de conciertos de 300, de 500 o de 1000, ¿no? Que seguíamos trabajando, seguíamos haciendo muchos conciertos, igual que a día de hoy, ¿no? Es donde prácticamente más hacemos, ¿no? Para mí siempre ha sido muy importante tener esa conexión con la industria base y trabajarlo todo, ¿no? Entonces ahí generamos
primera esquena y empezamos a trabajar bien la contratación, nos empezamos a enterar un poco más de lo complejo que es montar un festival, ¿no? Porque para mí particularmente siempre ha habido vías aspiracionales y yo creo que cualquiera que ha estado viviendo esos 90 en España, Benicàssim era un aspiracional, claro, ¿no? Para mí era un festival increíblemente bien hecho, ¿no? Y era un referente, ¿no? Yo creo que todo lo hemos tenido ahí en nuestro subconsciente y sigue estando como parte de esa eclosión de los grandes festivales. Luego ha habido otras generaciones que, depende de la forma que lo veas, pues para mí ha podido haber 3 y ahora podemos estar viendo una 4ª generación, pero era clave, ¿no? A mí lo que te decía, me podía gustar Bonnaroo en Estados Unidos, en Tennessee, o el Austin City Limits, que eran referencias realmente de la esquena, esos dos, ¿no? Entonces generamos ese festival y tenemos la suerte de que teníamos previsto hacerlo en el Mendizorroza, en el Palacio de los Deportes nos hace el Jazz, que tiene un aforo de unos 3.500, 4.000, ¿no? Entonces íbamos a ese aforo. Yo me acuerdo que contratamos lo primero a los Cramps, que fue la última vez además que tocaron en España. Lo presentamos aquí en Madrid, en la Vía Láctea. Me acuerdo que hicimos una rueda de prensa presentando el festival. Y había muchos más artistas, pero luego tuvimos la suerte de que llegamos a poder contratar a Iggy Stooges, que nunca habían estado en España, con esa formación. Y ellos actúan en la primavera en Coachella, en abril. Y entonces cuando ellos actúan en Coachella dijimos, ahí va, si se han reunido Iggy Stooges, vamos a hacerles una oferta para la esquena, ¿no? Y nos costó tiempo, pero al final cerramos a Iggy Stooges a finales de mayo y lo anunciamos. Y fue una eclosión muy fuerte para el festival, realmente reventó, metimos muchísima gente, nos fuimos del Palacio de los Deportes, nos fuimos a la Esplanada de Mendizabala, que es donde lo seguimos haciendo a día de hoy, y ahí diríamos que ese es el gran punto del romance entre el Astur y los festivales, ¿no? Ese 2023 en Mendizabala, cuando realmente explota la esquena Rock Festival, y a partir de ahí es cuando nosotros seguimos trabajando toda esa línea de festivales, seguíamos trabajando en muchas más cosas, ¿eh? En aquel momento estábamos trabajando muchas cosas de artistas en salas o pabellones, ya en ámbito nacional, pero la historia de los festivales, que yo creo que para la mayor parte de la gente igual es una de las referencias del Astur de las últimas décadas, pues empieza ahí en ese 2023, septiembre, que además coincide con la muerte de Johnny Cash cuando estamos haciendo el festival, el 12-3 de septiembre del 2023. Y luego, bueno, Azkena, que ya es un referente también, surge otro referente claro, que es BBK. ¿Cuál es la idea inicial con BBK? Al final era hacer veis que Azkena, que era un modelo más rockero, ¿no? Intentar hacer algo más abierto y sobre todo crecer en volumen, y sobre todo también eso, ¿no? Al final se coincide con ese momento que Bilbao como ciudad también quiere recuperar ese esplendor, ¿no? Que creo que, bueno, es importantísima, ¿no? La presencia de un alcalde como Azkuna, ¿no? Que realmente apuesta a eso y ha colaborado y activamente en convertir en Bilbao en una ciudad referente mundial. ¿Cómo surge el BBK también? Pues me imagino que un poco. Bueno, ahí la verdad que cuando surge el primer Azkena Rock Festival y funciona, nosotros, yo en particular, lo que te decía antes, soy muy bilbaíno, ¿no? Soy una persona muy orgulloso del contexto donde vivo y de los orígenes, y evidentemente presentamos la posibilidad de hacer un festival ya en el 2003, 2004 al Intento de Bilbao, ¿no? Le dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un gran festival? Es un gran momento, Bilbao necesitaba, porque Bilbao es una ciudad que vamos a decir que ha sido siempre conocida mucho por lo industrial, ¿no? Es una ciudad que a partir del Guggenheim es cuando se la reconoce en un contexto más cultural, ¿no? En un contexto más abierto, pero antes, allí de hecho se dice mucho, ¿no? En Euskadi y en Bilbao, todo lo que no se dobla o se agujerea no se entiende. Es decir, cuando tú hablas de arte y dices, vamos a ver, ¿qué me hablas de arte? ¿No? Entonces el Guggenheim, cuando yo allí, la mayor parte de la gente estaba en contra. Es decir, porque dices, como vamos a... Cuando aquello había más de un 30% de paro en muchos de los pueblos de alrededor de Bilbao. Es decir, cómo nuestro futuro, después de toda la debacle de la era del acero y toda la era industrial, va a ser un museo. Es decir, tú se lo explicas a mi padre, a mi familia en aquel momento, y te dices, vamos a ver, ¿qué tomas, no? Entonces, ese Bilbao que llega con el Guggenheim, que era justo hace 25 años, lo transformó, yo creo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de verlo, ¿no? Y nosotros intentamos a principios de ese 2000 hacer un festival, pero no fue posible.
Y lo que pasó es que cuando yo en el septiembre del 2025 voy a una reunión con el ayuntamiento... Perdón, sí, 2005. Ya estamos. Sí. Voy a plantear una idea que, casualmente, esa idea era hacer un NTV Day, era hacer un Sainty Awards, que lo hicimos luego después, ¿no? Sí. Yo voy con esa idea al Ayuntamiento de Bilbao porque con la relación con NTV, oye, pues puedo hacer esto en Bilbao. Y entonces es el propio Ayuntamiento de Bilbao el que plantea y dice, oye, pero ¿por qué no hacemos un festival por fin en Bilbao, ¿no? Había coincidido cierta época seguramente en que Bilbao había tratado de apostar ya por estos eventos en los 2 últimos años, había tratado de meterse en el mundo de la Fórmula 1, ¿no? A través de un circuito urbano que se creó y varias cosas, pero que no habían funcionado bien, porque al final, pues igual era un evento que no era especialmente interesante para los vecinos, mucho ruido, sí, contaminación acústica, transformación urbana, y viéndolo desde la perspectiva del tiempo es un gran acierto, ¿no? Sí, hacia dónde vamos, la sociedad que viene, pues bueno, fue... Y entonces, pues bueno, el propio ayuntamiento generó esa idea, nosotros construimos el planteamiento y surge ahí en el 2006 ese festival. Lo hicimos con mucho menos tiempo de lo necesario y con unos resultados muy malos. Hablando claro, fue un festival muy deficitario, pero en aquel momento nosotros en la Stur ya estábamos trabajando otras vertientes, ¿no? Estábamos trabajando mucho la management y estábamos trabajando las grandes giras, ¿no? Y estábamos trabajando con artistas como Fito y Fitipaldis, que estaba en plena eclosión. U otros muchos, estábamos haciendo grandes conciertos y entonces teníamos, por decir de alguna forma, los huevos en diferentes cestas, ¿no? Teníamos muy diversificado el negocio y pudimos aguantar aquellos primeros golpes que nos dio el festival, que suele ser muy habitual, ¿no? Que cuando haces un gran festival, hay mucha gente que cree que los negocios tienen que generar dinero el primer día o el segundo, ¿no? Y muchas veces un negocio consiste en una inversión que puede generar un retorno, ¿no? Y yo siempre lo he entendido desde esa perspectiva. Entonces nosotros estuvimos invirtiendo varios años en el Bilbao BBK Live hasta que llegó una cuarta, quinta edición en que realmente aquello empezó a funcionar. Claro. Pero había que intentar recuperar todo lo perdido. Entonces para eso lo que tienes que hacer es tener pulmón o tener un negocio suficientemente amplio que te ayude a soportar todo eso, ¿no? Y ahí surgió ese BBK Live 2006, que no fue muy bueno en resultados económicos ni en público, pero plantó, vamos a decir, aquellos primeros pilares, claro, ¿no? Que vinieron después, ¿no? Y a partir de ahí, en aquel momento no teníamos tampoco un estilo definido en cuanto al festival, ¿no? Sí que es cierto que en aquella época del principio hasta el 2000 lo que más funcionaba y además estaba, yo creo, teniendo una época brillante era lo que llaman el indie, que yo nunca lo he entendido desde esa perspectiva, me cuesta mucho entender el término, pero bueno, se utiliza y era lo que más estaba triunfando, ¿no? Entonces nosotros sí queríamos llevarlo hacia otro lado, porque la Esquena siempre ha sido un festival más de raíz, siempre ha sido un festival más de rock and roll, casi desde una vertiente clásica y desde una vertiente para eruditos o para gente que le gusta el rock desde atrás, ¿no? Sí. Y sin embargo el BBK Live iba hacia eso, hacia buscar la tendencia, buscar el momento, buscar ese sentido. Sí que fue dando giros a lo largo de los primeros años porque nos costaba encontrar el espacio y de hecho el 2007 fue un año con 4 jornadas en vez de 3, ¿no? Fue la primera que hicimos 4 jornadas. Además hicimos 4 jornadas que eran jueves, viernes, una cosa de estas bastante disparatadas, pero porque coincidió con alguna gira que nos pusieron a la vez y nos llevaron al artista con el que estábamos negociando, claro, y entonces tuvimos que improvisar, ¿no? Improvisamos. Y fue bien, y ahí incluso en ese 2007 me acuerdo que hicimos desfiles de moda, hicimos exposiciones, hicimos cosas muy chulas alrededor del festival, ¿no? Pero estamos improvisando constantemente y yo creo cuando realmente da un vuelco el evento puede ser en el 2009 o así. Bueno, una aventura festivalera que, bueno, hablamos de Azkena, BBK, Sonisfer, ahora Calas Mijas, que empecéis una aventura en Andalucía. ¿Es realmente tan dura, ya vamos a temas más generales, tan realmente la lucha entre festivales? Llegan mucho las noticias afuera de que hay como, por un lado, que se inflan cachés, por otro lado, que es complicado contratar artistas porque luego aparece otro festival. ¿Qué hay de leyenda y qué hay de verdad en una competencia que muchas veces desde fuera parece que es como más agresiva de lo que posiblemente sea? Sí. Vamos a ver. Sí, hay mucho de cierto. Hay mucho de cierto y sobre todo, a medida que han ido pasando los años,
se ha convertido en mucha más realidad, ¿no? Lo que ha pasado principalmente en este sector es que para mí, lo que pasaba en la música a finales de los 90, a principios del 2000, es que había un nivel de profesionalización mucho más bajo y había una posibilidad de generar negocio más baja, y en la medida que la posibilidad de generar negocio ha crecido, se han introducido mucho más players en el negocio, ¿no? Esto ha ido creciendo y posiblemente muchas de las cosas que se oían en el 2000 sobre la guerra de promotores ahora las veces son ridículas en comparación a lo que estamos viviendo en el 2020 o en el 2022. Ahora las guerras son muchísimo más salvajes y con cantidades muchísimo más elevadas, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que principalmente lo que pasa en esta industria es que hay una cosa muy buena y hay una cosa muy mala, ¿no? Hay una cosa muy buena y es que esta industria ha crecido, se ha profesionalizado, ha generado muchos más puestos de trabajo, por decirlo de alguna forma, ha constatado esa realidad, ¿no? Pero la parte mala es justamente también esa, ¿no? Que es lo que ha pasado a muchas otras industrias, ¿no? Muchas otras industrias, a medida que ha crecido la profesionalización, ha crecido el atractivo de esas industrias, ha entrado mucho capital, y ha entrado mucho capital que lo que ha hecho ha sido alterar todos esos crecimientos naturales y se ha disparado la especulación, ¿no? Y esa especulación lo que ha hecho es que muchas veces los intereses no sean los mismos que teníamos hace 20 años, ¿no? Hace 20 años la cuenta de resultados era vital para sacar un concierto adelante, ¿no? Si perdías dinero, estabas jodido y tenías que ver cómo sacabas adelante. A día de hoy eso ya no es tan importante. Para muchos de la gente, de los players del negocio, la clave es facturar. Y la clave es seguir aglutinando el mercado y creciendo, aunque eso genere pérdidas, ¿no? Porque seguramente dentro de 3 años la lógica te dice que igual hay menos players en el mercado y va a ser más fácil el mercado y vas a tenerlo más fácil, ¿no? Entonces eso se ha acentuado y toda esa profesionalización, la entrada de capital, ha complicado mucho, y a lo largo de los años yo me acuerdo cuando hizo Doctor Music en Asturias. Y hubo aquella famosa de Beck, ¿no? Que decían, es que Benny Cassin tenía cerrado a Beck por 150.000 y ha venido Doctor Music y le ha pagado 300.000, ¿no? Y todo el mundo era como, qué locura, pero si le ha pagado el doble, si tal. Pues a día de hoy, si te cuento cosas, aquello es un cuento de hadas, ¿no? Es un cuento de hadas, y todo esto se ha vuelto mucho más difícil, y al final el gran beneficiado de todo esto yo creo que no es ni el usuario, ni el público, ni el promotor. Claro. El gran usuario de estos es el artista. Y encima se acaba volviendo, por decirlo de alguna forma, en el dictador. Es el que realmente, como gana cantidades tan astronómicas, es el que decide cuándo gira y cómo gira. Y antes todo el mundo necesitaba trabajar para que esto funcionase y llevar su música a todos los lados, ¿no? Entonces, todo esto que estamos construyendo y que estamos haciendo, creo que se nos está volviendo totalmente en nuestra contra, y creo que no tiene sentido. Pero ya digo, no es diferente a lo que pasa en el mundo financiero, en el mundo inmobiliario, en los peores mundos, ¿no? Que yo pensé que nunca esto iba a pasar en el mundo del arte, de la cultura, pues lo tenemos ya, y yo creo que desgraciadamente eso lo vamos a peor. Bueno, la ENAP internacional es marca de la casa, la importancia que tiene. Y como, bueno, sabes que Simpatía quiero también que tenga un aspecto didáctico también. ¿Cómo gestionáis la contratación internacional? ¿Trabajáis con agentes concretos? ¿Sois vosotros quienes se acercan los artistas? ¿Cómo es el día a día de confeccionar un cartel desde la perspectiva internacional? La nacional ya me imagino que será la presión de las oficinas a diario, pero la internacional, que al final, vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo de antes, es el gran mollo de los carteles de Askena, de BBK. ¿Cómo es la gestión? Yo de todas formas también creo que para mí una de las cosas más bonitas o más interesantes que ha pasado en los últimos años en la industria es que la industria nacional ha crecido mucho y se ha vuelto mucho más poderosa, y no ha pasado solo en España, está pasando en todo el mundo, y creo que eso es muy interesante. O sea, que realmente los promotores tienen que competir también por los artistas nacionales, y en muchos casos yo creo que la gran eclosión de los festivales en España, o ese gran número del que se habla siempre, de los 700, 800, tiene que ver con la buena salud de la escena nacional. Porque muchos de esos 700, 800 carteles lo sustentan esas giras de 50, 60 fechas de ciertos artistas nacionales, ¿no? Entonces, para mí, esa es una de las mejores noticias. Luego, lo que pasa con lo internacional es que realmente
¿cómo te diría yo? Yo creo que si lo llevas lo simplificas, dices, es una de las cosas con las peores artes que existen, ¿no? O sea, es decir, esto es como un poco como el bazar de Turquía, ¿no? Es decir, entonces, cuando un artista tiene, cuando un booker, debajo en el mundo internacional, existen 8 grandes agencias, 7, 6, bueno, se van cambiando. Sí. Entonces, esas 6 agencias de booking, luego encima hay managers y una agencia de booking puede llevar a 20, 30, 40 o 200 artistas, ¿no? Entonces ellos, en el momento que tienen un artista, lo que hacen es contárselo a todo el mundo. Claro. Entonces ellos dicen, hey, que tengo un artista. Claro. Y a partir de ahí empieza la puja. Entonces un artista no tiene precio. Un artista es lo que el mercado está dispuesto a pagar. Entonces todo esto... teniendo en cuenta que cada día hay muchos más agentes que están en el mercado, que yo lo considero bueno, porque la era de Internet lo que ha hecho ha sido abrir las puertas a todo esto. Antiguamente la gente se comunicaba por teléfono, por teles, por faxes, y ahora Internet ha democratizado todo esto mucho y las posibilidades se han abierto, ¿no? Lo que también, los problemas también son mayores, ¿no? Pero automáticamente todo eso lo que hace es que a un agente, cuando dice que tiene a X banda, automáticamente le puedan llegar de un mismo país 7 ofertas. Claro. Y el agente a partir de ahí empieza un juego maravilloso, que es increíble para la gente y tiene que estar disfrutando de una forma maquiavélica, ¿no? Porque lo que hace él es automáticamente decirle a todos los que habla que otro ha hecho una oferta mayor, que otro ha hecho una oferta mayor y que otro ha hecho una oferta mayor. Entonces empiezan a circular las semanas y los meses, y eso que empezó con una oferta X ya es una oferta X por 3. O sea, es un punto badulaque, ¿no? Al final de oye, que este me da tanto, ¿cuánto me das tú? ¿No? Absolutamente. Entonces eso es tan disparatado en ciertos momentos ya, cuando ves este histórico que decía, ¿no? Cuando tiras 10, 20 años hacia atrás y dices, esto es un auténtico disparate, ¿no? Hace poco estábamos hablando de una banda que hace 15 años cobraba 1,2 y ahora está pidiendo 5, ¿no? Y dices, si esto... ¿Cuál es la diferencia? Es decir, la diferencia simplemente es la especulación, la necesidad del mercado. Porque habrá alguien que esté dispuesto a pagar esos 5. Eso, ¿no? Es. Y ellos lo saben, porque al final lo que pasa con las bandas, vamos a ver, la música al final, antes cuando se habla de éxito global, la música hace 20 años, el éxito global era 45 países. Y ahora ya el éxito global son 90 países. Claro. Hay muchos más países que consumen música y que contratan grandes giras y que entran en la música. Entonces, una gran banda con éxito internacional, cuando quiere plantearse una gira, le sobran muchas fechas. Le sobran, claro. Le sobran muchas, porque dices, yo solo quiero hacer 40 y me dicen que tengo que pasar por 82 países, no los voy a hacer. Y encima en cada uno de esos 82 países lo que te pasa es pues como pasa en España, que España es uno de los países más pujantes de Europa, porque tiene muchas ciudades que pujan, ¿no? En otros países no hay tantas ciudades, pero España, Alemania, Inglaterra, entonces... Aquí en España pues pueden haber muchas ofertas, entonces eso ha desfigurado todo el contexto porque no hay una base regulatoria. No es, por ejemplo, cuando vas a otras industrias hay una regulación en torno a ciertos precios, ¿no? Aquí no hay nada que se sostenga y hay un sector desunido que nunca jamás ha podido llegar a ningún acuerdo para que todo esto se entienda desde una lógica racional, que paguemos bien, pero paguemos justamente sobre todo. Totalmente. Bueno, hablabas de los 700, 800 y vamos, me imagino que estamos hablando y ha surgido en este momento, esto como dice, cuando estás hablando muere un gatito no sé qué, pues aquí surge un festival, ¿no? ¿Realmente hay sitio para tanto festival? Ya te lo digo, porque estoy contigo con que bueno, que también los festivales eso tienen importancia en el desarrollo cultural y artístico de los países y también de dinamizar, ¿no? Al final la zona, al final no deja de ser también para donde se hace. Pero ¿hay realmente sitio para tanto festival? Pues es una pregunta difícil y además si me lo hubieses preguntado en el 2020 a principios te hubiese dicho, creo que sí, que dentro de lo irracional hay un crecimiento que puede ser soportable. Si me lo dices ahora en marzo del 2022, teniendo en cuenta que para mí el gran problema que nos enfrentamos en los 2 próximos años en esta industria es en la saturación de contenidos. De todo tipo, por toda la acumulación y todo el nerviosismo y toda la ansiedad que existe, pues yo creo que el gran problema que tenemos nosotros, ojalá después de la pandemia, es decir, de que ha pasado todo esto, yo creo que el gran problema que tenemos es asimilar
todo ese contenido extra que se ha generado que es desproporcionado. Y todo lo que vamos a ver. Entonces, yo ahora sí que tengo muchas dudas. En enero del 2020 pensaba que estábamos creciendo de forma natural y una gran parte de ese crecimiento tenía que ver con la industria nacional, que estaba enhorabuena. O sea, yo veía festivales de 8.000, de 10.000 personas que los cabezas de cartel eran nacionales. Y dices, esto es maravilloso. Sí. Eso hace 15 años no pasaba, era imposible. Tú cuando le decías a un guiri que iba a ser el cabeza de cartel una banda nacional, bandas como Dover, yo me acuerdo cuando aquello del Festimaz y todo, tú le decías al guiri, fuese el guiri que fuese, que iba a ser una banda española, te decía, vamos a ver, ¿qué me estás contando? Si yo esto no lo... En Inglaterra esto no son nadie, en Estados Unidos no son nadie, me da igual que en España metan lo que petan, ¿no? En Alemania sí lo veíamos un poco más con Die Tottenhausen y ciertas bandas que comandaban carteles porque llevaban años y tenían tradición. Pero ahora sí que estaba pasando en el 2019 y 20 que las bandas nacionales ya están empezando a comandar los carteles y ya los pueden comandar. Ahora, sí que ha habido esta eclosión tan fuerte y tan salvaje de ahora que yo pienso que nos vienen un 2022-2023 difícil, ¿no? Y sí creo que el público y el fondo de mercado, porque la experiencia de festival es maravillosa y yo creo que es una de las experiencias de ocio más interesantes generadas en los últimos tiempos, ¿no? Y que debería ser ilimitada y debería haber muchas, ¿no? Pero creo que vamos más rápidos que el propio público. Creo que la música está creciendo, la música en directo cada día la aprecia mucha más gente. Mucha gente no conoce todavía la experiencia de la música en directo, aunque trabajemos en todo esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando hicimos estadísticas hace años y hay estudios que en España como mucho iban a ver música en directo 3,5 millones de personas, 4 millones, y nosotros estamos aquí hablando de que 47 millones, dices, no, existe un porcentaje salvaje de la gente que no va a ver música en directo ni la conoce. Entonces, todo eso, respecto a otros países, es bajo. Entonces, posiblemente deberíamos tener 8, 9 millones o 10 millones que fuesen a música en directo, pero nos queda mucho camino. Ahora, toda esta creación de tanto contenido de repente, yo creo que no va a crecer tan rápido, no lo vamos a absorber tan rápido. Creo que nos van a faltar varios años para conseguirlo, ¿no? Pero sí que creo que tenemos un futuro esperanzador y que vamos a absorber muchas más cosas, pero ahora tenemos un gap, tenemos un momento complejo. Sí, totalmente, hombre, y evidentemente van a cambiar muchas cosas que llevan un ritmo y que evidentemente pues todo esto lo que nos ha pasado, tal, hay gente que piensa que han sido 2 años tal y que todo va a volver a ser como era hace 2 años y no. Las cosas van a ser distintas y bueno, va a haber mucho replanteamiento, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de plano y nos vamos al BIME, que además, bueno, es algo que es destacable y loable de decir que lo habéis mantenido vivo, más vivo incluso que en la época prepandemia. Pero ¿cómo surge una aventura así? Al final también no deja de ser al principio, bueno, pues a todos nos pilló un poco descolocados, ¿no? Porque había habido muchos intentos de hacer como ese punto de encuentro de tal esto y al final lo habéis consolidado no solamente aquí, sino que, bueno, ahora hablaremos también de la expansión, ¿no? ¿Cómo surge la idea de BIME? ¿Es como parte de ese ente creativo que es Lastur? ¿Cuál es la idea inicial? Bueno, esto surge en el 2012 porque realmente... Yo mis inquietudes en toda esta profesión siempre han sido mucho más allá de profesionales, han sido culturales, sociales, de aportar valor, ¿no? Entonces, eso sigue estando mucho más latente que nunca en este momento, y en aquel momento, en el 2012, lo estaba, y surge la opción que teníamos ahí en la cabeza, porque nos gustaba mucho Transmusical de Rennes, era nuestra referencia, Bourges, nos encantaba, ¿no? La conexión esa del directo, la feria, los encuentros. Los franceses a mí siempre me han fascinado su forma de, incluso su industria y cómo la tratan, de qué forma la tratan y cómo lo hacen y el desarrollo que tienen en todos los ámbitos, en el cine, en la música, en todo lo que tocan. Creo que siempre la han protegido y la han cuidado mucho. Entonces nos gustaba y entonces tratamos de hacer una feria en aquel momento que estábamos en la crisis, veníamos de la crisis de la industria digital, del formato, la transformación. Y se nos había juntado con esa crisis financiera, ¿no? Que se inicia en el 2007-2008 y que veníamos arrastrándola y que todo el mundo se estaba preguntando cuándo terminaría, si iba a durar 7, 8, 9 años. Estábamos ahí todos viendo los documentales de Lehman Brothers diciendo a ver cuándo todo esto se acaba, ¿no? Entonces nosotros ahí sentíamos la necesidad de introducir valor en la industria y introducir valor desde la perspectiva de que siempre hemos pensado que la industria es un poco endogámica, ¿no? La industria de la música siempre era un poco autosuficiente y se le costaba mucho relacionarse con otras y vivía mucho en torno a sí. Y muchas de las ferias que había tenían también esa misma vertiente, ¿no? Entonces también vimos que empezaban a surgir nuevas ferias, CO Pop en Alemania, Reeperbahn,
que nadie nos gustaban, y que lo que trataban de hacer es introducir nuevos agentes en la industria de la música tal y como la conocíamos desde la vertiente de lo grabado y lo directo, ¿no? El mundo del marketing, el videojuego, otros, vamos a decir, sectores que tenían una gran relación con la música, pero que siempre les habíamos visto como ajenos, y todas las ferias no los consideraban parte de todo eso porque no era necesario, claro, ¿no? Entonces nosotros tratamos de hacer esa feria mucho más abierta, ¿no? Y tratar de conectar e introducir mucha gente y mucho valor en el ámbito de la música, ¿no? Y fue muy bien. O sea, fue un esfuerzo titánico y sigue siéndolo, pero en aquel momento nos costó muchísimo porque había que empezar desde cero y teníamos que empezar a convencer a mucha gente que venía del mundo de las startups, que venía del mundo del marketing, de los videojuegos, que era interesante, ¿no? Y fue difícil, pero la verdad que a día de hoy, que vamos a por el 10º aniversario, te puedo decir que para mí particularmente, y yo lo suelo decir mucho allí en mi casa, ¿no? En Astur, o sea, si yo pudiese dejar todo lo que hago y dedicarme al BIME, me dejaría al 100% al BIME, ¿no? O sea, me fascina todo lo que sea aprender, porque además es una fuente de conocimiento increíble. Yo particularmente he crecido una barbaridad en los últimos años gracias a BIME, y me da la sensación de que estamos ayudando a mucha gente a todo ello. Es un evento, por decirlo de alguna forma, que tiene una vertiente, pues eso, de apoyo, de dignificación, de profesionalización de la industria, ¿no? Y todo esto también, pero no, en aquel momento también hacía falta, porque para mí la clave, yo aquí estoy hablando, soy el Astur, pero para mí la clave de todo esto siempre ha sido el equipo. O sea, tengo que decir que el más malo de todo el Astur soy yo. Es decir, para mí la clave es tener mucha gente muy buena alrededor para hacer lo que se ha dicho el Astur, que es algo enorme, ¿no? Y en aquel momento Christophe Cassan, que ya ve aquí en España muchos años, que ahora está trabajando en Cruïlla, pero estuvo con nosotros y sigue colaborando con el BIME y sigue siendo parte de él, pues es una persona que venía de Francia también y conocía muy bien todo esto, conocía muy bien toda esta industria en el ámbito global, y fue muy importante a la hora de construir una cosa como BIME, ¿no? Y de seguir trabajando en ello. Y hoy lo que decías, que si quieres sigo, es decir... No, yo te quería apuntar que destacaría además eso, que es verdad que, bueno, yo ya me soy absolutamente adicto, porque sí que es verdad que al principio la percepción es como, no, hay que ir ahí porque tienes que estar, no tienes que figurar, porque es donde estás. Y al final tengo la misma percepción que tú, que es que al final lo que sacas es mucho aprendizaje, cosa que igual la industria no estamos acostumbrados, es decir, estamos acostumbrados a la exhibición, al exhibicionismo, pero no de repente como al formarte, al crear opinión. Y por ejemplo es eso, hace poco estuvo, bueno, justo el invitado anterior, que es Bruno Muñoz de Love Monk, y hablaba como, bueno, está ahora la aventura, está Singulife, que es los conciertos en realidad virtual con las gafas Oculus, y cuenta cómo fue en el BIME, como un tío de Silicon Valley con un tío de Madrid, con un tío de Santander, se juntaron y han puesto en marcha un proyecto que, bueno, que tiene muy buena pinta, pero no sé si saldrá adelante o no, pero bueno, que me pareció muy interesante, ¿no? Entonces creo que sí, bueno, además cada vez con más presión y con más presencia internacional, o sea, con siempre ese apoyo institucional que Bilbao ha hecho también tan contenido y tan poco invasivo, ¿no? Lo cual es, bueno, absolutamente ejemplar. Una aventura que os ha gustado tanto y que habéis desarrollado también, que os lleva al BIME a hacerlo en Colombia. Háblanos de esa experiencia transoceánica. Al final lo que pasa con el BIME es que es una fuente un poco de, ¿cómo te diría yo? Ahí hay mucho cultivo detrás, hay muchas ideas que emergerán, algunas van a emerger a lo largo de este año, que son diferentes, otras más adelante, pero al final hemos buscado un contexto que yo también lo quiero decir. A mí siempre una de las cosas y me da un poco a veces de rubor hablar del BIME, ¿no? Es decir, nosotros siempre hemos intentado que el BIME sea caballito blanco, o sea, que sea de toda la industria. Es decir, podemos estar las detrás trabajando y poner medios y sacarlo adelante, pero evidentemente, si todo el mundo sabe, no es un evento comercial. Todo lo contrario. Yo podría decir que a lo largo de estos años hemos invertido muchísimo capital para hacerlo posible. No es un evento que genere rentabilidad ni mucho menos, pero es una parte de nuestras inquietudes, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado ahí y yo trato de estar lo menos posible, o incluso si te fijas en lo que tiene que ver con el BIME, aparece
nadie o muy poca gente del Astur, yo, en todos estos años. Es decir, no queremos que tampoco se identifique, porque a mí una de las cosas que siempre me ha dado la sensación en esta industria es que somos complejos, es una industria muy compleja, y en el momento que aparece gente de otra empresa, de otro ámbito, las asociaciones no funcionan, todo se viene abajo, todo va mal. Entonces siempre hemos tratado de que sea muy abierto, ¿no? Entonces en todo ese desarrollo que hemos trabajado a lo largo de todos estos años, hay muchas ideas, ¿no? Y muchas de las ideas tenían que ver con ese desarrollo hacia el otro lado del charco, ¿no? Porque realmente es donde está, vamos a decir, el otro gran espacio de gente que habla en castellano. Es decir, y de hecho ahora hay muchísimos más que aquí. Entonces, siempre ha estado, y siempre hemos visto que yo he ido a giras allí, porque también a lo largo de todos estos años nosotros llevábamos a artistas de management. Yo estaba con Extremo Duro y he ido allí con giras con ellos, he ido con otros artistas, y veías realmente que todos esos puentes que parece que están tan desarrollados y tan, vamos a decir, instaurados, no es así. Es decir, parece que casi siempre hay que volver a empezar de cero, ¿no? Sí que existe gente que ha desarrollado buenas relaciones entre los dos lados, pero creo que queda mucho por hacer, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, una salida natural del BIME como espacio de crecimiento es eso, es tratar de buscar ese contexto en una feria en los dos continentes, ¿no? Y la verdad es que estos 2 años de pandemia han sido una putada, pero han sido maravillosos por otro lado, ¿no? Porque muchas veces el mayor problema que tienes en ámbitos empresariales es pararte a pensar. Exacto. Que es el problema que tiene muchísima gente, ¿no? Que no tienes tiempo para pensar, solo tienes tiempo para ejecutar, para actuar y para hacer. Entonces en estos 2 años hemos pensado muchísimo, y una de las cosas que pensamos y empezamos a trabajar es esa, es decir, vamos a tejer ya ese puente real, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí lo que hicimos fue indagar, valorar dentro de todo lo que conocíamos cuál era la ciudad que un poco que nos podía motivar más, que veíamos que estaba en un momento muy interesante de eclosión, de crecimiento, de frescura. Pues yo creo que aquí en Europa estamos en un punto de madurez un poco más alto, pero nos falta efervescencia y frescura. Total. Sin embargo, allí la hay, ¿no? Y en Bogotá la encontramos. O sea, ahí encontramos todo eso, y en toda esta pandemia pues estuvimos ahí varias veces de viaje, y ahí iniciamos todo este romance, ¿no? Ese construir ese Bilbao-Bogotá, que se lleva ahora a cabo en mayo, y la idea es que todo eso sea la fuente de muchas otras cosas en las que estamos trabajando, ¿no? Más allá de lo que es el propio encuentro. Ahora lanzamos en este año nuestra editorial, Liburuak. El primer gran libro que lanzamos es un libro que se llama La música de pasión a profesión, que es un libro que llevamos escribiendo 2 años, de unas 1000 páginas, que es un libro profesional que no existe en el habla hispana, no se ha hecho, para dedicarte profesionalmente a la música. Hay unas 38 personas escribiendo, colaborando, y es un manual increíble. Bueno. En el mundo anglo existen cosas parecidas, pero en el mundo habla hispana para los 580 millones no existe. Entonces empezamos a sacar diferentes series de libros, este año sacaremos unos 5 o 6, y todos tienen que ver con esto, con la formación y la profesionalización, porque para mí, una de las cosas que, cuando yo estaba en Balmaseda, ¿no? Cuando estaba en mi contexto, cuando estaba en Bilbao, yo siempre creo que ha sido muy complicado acceder profesionalmente a este mercado, y ha sido muy difícil porque no había estudios ad hoc, era muy complejo, y luego este mercado siempre ha sido, por decirlo de alguna forma, ha habido muchos techos, ¿no? Hay un nivel de profesional, de un rango, de otro rango, y es muy difícil acceder ahí. En muchos de los casos, todos esos profesionales con los codos lo tapan todo y no dejan hacer, no dejan crecer, y entonces esas posibilidades de crecer en el ámbito profesional han sido muy complicadas, y a mí me gustaría que lo que yo he tenido serias dificultades y llegué y estoy aquí, me gustaría ayudar a mucha gente a que se formase, a que encontrase los caminos, a se relacionase, que el BIME también es parte de todo esto, ¿no? De que allí va muchísima gente a día de hoy que tiene que ver con aspirantes. Nosotros trabajamos 3 niveles, ¿no? Trabajamos ese senior, trabajamos ese emprendedor que va en el mundo del startup y está montando su primer negocio, y trabajamos campus, que es la gente que está formándose y trabajándose, y tenemos varios proyectos más de formación en otro ámbito, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo también es tratar de que la gente pueda salir más forma de lo que salimos nosotros, porque muchas de las cosas que hemos aprendido las hemos aprendido a hostias, como aquellas de estas, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que toda esa gente saliese formada y que tuviese posibilidades, ¿no? Entonces, por eso está el BIME, por eso ahora vamos con la editorial y venimos con algunos otros proyectos que van de esa índole en formación. Lanzamos hace 2 años con la Universidad de Mondragón, Leinars, que es un grado en el entorno de las artes, que es el único que se está haciendo en España, con 4 cursos. Ahora tenemos en el segundo año a los alumnos en Berlín, que allí hay centro, porque nosotros hacemos con la Universidad de Mondragón. Mondragón ya lanzó hace unos cuantos años el Lein. Mi hijo estudia Lein.
¿Estudia Lain? Sí, está en segundo aquí en Madrid. Pues sí. yo la experiencia que tengo con Lain es maravillosa. Ojalá, creo que la gente sale muy despierta, increíblemente despierta. Él está contentísimo. Te generan muchas herramientas, entonces nosotros tenemos muy buena relación con el Mondragón y ellos en ese contexto empresarial, en el Lain International que ellos hacen en Shanghái, en Finlandia, en Berlín, en Corea, pues nos dijeron, oye, hacemos esto en el mundo de las artes, y entonces nosotros unimos las Tour y Universidad de Mondragón y lanzamos Lain Arts. Estamos en el segundo año con alumnos de Nigeria, de Egipto, de Colombia, de todas las partes del mundo, y vienen a estudiar todo esto, y la verdad que para nosotros esto es maravilloso y para mí es de las cosas que más me llenan, ¿no? Poder ayudar a la gente a esa transferencia del conocimiento y a generar esas herramientas, esas posibilidades que nosotros ya te digo, no las hemos tenido, las hemos ido adquiriendo, ¿no? Hombre, desde otro plano, pero bueno, yo siempre digo que bueno, al final simpatía también es eso, más allá de hacer unas entrevistas a gente, también al final es transmitir esa experiencia para que también tenga ese punto didáctico, ¿no? Porque creo que no hay mejor pizarra que la propia experiencia de uno propio, ¿no? Por lo cual es totalmente, vamos, reconocible y loable el que enfoquéis también parte de vuestro esfuerzo a la formación, porque creo que además eso, pues eso, cuando empezamos tú y yo era al final algo pasional, sin ningún tipo de formación, a base de tropezones y de tal, y así te formabas, ¿no? Pero bueno, ahora ya tienes la experiencia de muchos profesionales, muchas cosas marcadas que también se pueden transmitir vía pues libros, simposios, eventos, etcétera, por lo cual es muy interesante. Te quería preguntar también sobre la compañía, sobre Oso Polita, que habéis montado también recientemente, que habéis fichado a Nacho Vegas, que creo que ha hecho el mejor disco que hasta ahora, sin duda, el Columpio Asesino Venturi. ¿Era una necesidad o un capricho? Es decir, sé que te encanta la música y los discos, pero ¿en qué punto decides embarcarte en tener una compañía? Sí. Bueno, lo de la compañía al final es de este tipo de cosas porque a lo largo de los años que trabajas en management, trabajas con artistas y demás, siempre sientes esa necesidad de editar proyectos de todo tipo, ¿no? Y sobre todo muchas veces los que más te gustan, ¿no? Y ahí teníamos la idea de hacer un sello discográfico. Se venía postergando porque en el año antiguamente sacamos algunas referencias ahí muy underground en una cosa que llamábamos las Tour Records, ¿no? Que me acuerdo que sacamos a Screaming Cheetah Willis, un single, y sacamos diferentes cosas, pero no habíamos hecho un proyecto real y desde aquí es una visión nacional, ¿no? Y entonces yo lo que pasa es que en las Tour fuimos 3 socios, primero fuimos 2, luego al de poco fuimos 3 y en el 2015 yo vuelvo a estar solo, todo vuelve a ser otra forma y vuelvo a estar solo porque ya sabes, estas cosas son así, o sea, tienes formas de pensar diferente, tienes formas de ver diferente las cosas y entonces automáticamente me encuentro yo otra vez en las Tours solo, avanzando en una dirección y entonces ahí sí que empiezo a desarrollar realmente muchas sensibilidades que yo tenía y que yo quería llevar a cabo, ¿no? Cosas que para mí formaban parte de mi forma de entenderlo y que no podía desarrollarlas igual en otros contextos, ¿no? Entonces, una de ellas era hacer un sello discográfico, porque a mí siempre me ha encantado editar, construir, ayudar, generar ese contexto, ¿no? Y sobre todo en base al talento base, ¿no? Porque a un artista que contratas para un festival es un artista que ya tiene un desarrollo, que alguien le ha ayudado a desarrollar su talento y esa, la mayor parte de las veces, es la discográfica, no es el que le ha dado un medio, es el que le ha ayudado a editarse y a sobresalir, ¿no? Entonces a mí me gustaba entrar en esa parte y apostar, ¿no? Y queríamos apostar por bandas de base, que es lo que hicimos después de alguna idea ahí que estuvimos dándole vueltas. Dijimos, bueno, vamos a ir a la base, vamos a ir a tratar de trabajar con bandas desde abajo, suave, vamos a generar un proyecto. Hicimos Oso Polita, que es muy bonito en euskera, realmente, y ahí empezamos a sacar al principio bandas Garballo, Venturi, que están desde el principio, y luego pues ya fuimos acumulándonos, se nos acercaron bandas que realmente tenían relación con nosotros desde... Porque, por ejemplo, Alonso, que está también en las Tour, él fue manager del Columpio Asesino toda la vida. Toda la vida, Y entonces, bueno, apareció el Columpio y dijo, oye, que queremos trabajar. Y Nacho Vegas siempre ha tenido una relación muy estrecha con Bea, que es la que dirige Oso Polita, y con Nacho, todos de Gijón y del mismo contexto. Y Nacho apareció y hemos editado muchas cosas. Nos hemos centrado últimamente también mucho, porque para nosotros también es importante, ¿no? Hay una parte que no tiene que ver con esto que Bea
a veces la gente de, no sé, me duele hasta decir la palabra, ¿no? De nacionalismo, que suelen decir, o de defender. Siempre tiene que ver con una cuestión de apoyar el entorno, ¿no? Que puedes sacar otras cosas, pues dices, oye, voy a tratar de aportar valor a mi entorno, ¿no? Y si todo el mundo aportaría valor a su entorno, sería maravilloso y sería todo fantástico, ¿no? Y entonces dices, y entonces sí que pues sacado últimamente muchas bandas vascas que además están funcionando algunas muy bien, ¿no? Setak, que es un artista que va muy Sí, joder, y llenaron muy aquí en Madrid también, o sea que sí, está muy bien, sí, y es un artista que te hace 50, 60 bolos allí en Euskadi, porque sí que es cierto que en Euskadi hay un mercado propio, ¿no? Y un artista euskaldun de allí se puede hacer 50, 60 bolos al año tranquilamente todos los años, ¿no? Y ahora, pues bueno, sacamos a Chill Mafia, que son un poco los undergrounds guerreros de la escena vasca, ¿no? Son los punks, los nuevos punks, ¿no? Que están generando también bastante controversia, y también estuvimos aquí y hace poco metieron 600 personas, llenaron la sala, ¿no? Cool, sí, lo sé. Y bueno, sí que hemos apostado mucho por esa escena y venimos con más cositas, ¿no? Y luego también nos lanzamos a otro proyecto que también tiene luego disco, Yuki Records, que Yuki es un proyecto que hicimos a medias entre nosotros y gente que vive aquí, pero que es de origen argentina, amigos de toda la vida, con los que teníamos relación, llevan muy vinculados a la industria profesional, y nos dijeron, oye, hacemos un proyecto a medias más orientado hacia el urban y el dance y el trap, y ya sabes, todo lo que... Y pues sí, tiene mucho sentido, y ellos llevan un poco, vamos a decir, la dirección artística, y hemos sacado a Simona, a Santa Salud, a Lady Sen, a muchos artistas, y venimos con bastantes más cosas, y la verdad que va bastante bien. Pero eso también, posiblemente, cuando tienes esa visión de aportar y de hacer cosas, y tienes esa curiosidad y que es incurable, además de querer llegar a todas las esquinas, pues al final te acabas viendo en eso, sacando libros, discos, y si llega el caso, cualquier cosa que te propongan, al final también la coges, y la coges porque para mí yo no te voy a decir que no me hace disfrutar, decir, oye, pues vamos a hacer la gira de SAS, que la hacemos estos días y llena todos los recintos de España. Por supuesto que sí, pero hay muchas cosas que me llenan mogollón, mucho, y que tienen que ver con recorrer nuevos caminos, nuevos espacios y enriquecerte, ¿no? Entonces, cualquier cosa que signifique un reto y que tenga que ver con esto, a mí me motiva. Pues me va a huevo con la pregunta que te iba a hacer ahora, que parece que estaba preparada. Me encanta lo de soñar que pone en la fachada de vuestras oficinas en Bilbao, que es maravillosa. Primero, ¿cómo surge la idea de ponerlo en fachada? Y, por supuesto, y en base a lo que me acabas de decir, ¿cuánta importancia tiene soñar en Alfonso Santiago y en Lastur? Bueno, el soñar no lo pusimos nosotros, ¿eh? Bueno, pues os habéis acogido muy bien. Sí, es curioso porque nos suele pasar, y evidentemente nos identificamos plenamente, ¿no? Y eso es de Spy, de un artista además de aquí de Madrid. Eso, curiosamente, nosotros cuando llegamos, porque cuando yo cambia lo que decía el accionariado, yo paso a ser el que dirijo Lastur y demás, cambiamos de oficina, cambiamos un poco la mentalidad, la forma de expresarnos, y nos vamos allí, o la Beaga, que es el Noruega de Bilbao, ¿no? Allí es donde realmente empieza la gran historia del bacalao con España, porque allí, en aquel barrio de Noruega, llegaban todos los noruegas e irlandeses a descargar el bacalao cuando la guerra, porque no había que comer, y empezaron a traer camiones barcos y barcos de bacalao, y aquel barrio se llama el Vas Norway, era Noruega vasca, ¿no? Bueno. En Olaveaga, donde estamos nosotros, ¿no? Entonces ahí está el choco noruego, hay gente que tiene ascendencia noruega, ¿no? Y está justo al lado de la ría y detrás de Samamés, ¿no? Y entonces llegamos allí, cuando nosotros vimos aquella oficina, pues nos encantó, pero acaban de pintar justo y de hecho había mucha gente, porque habían pintado, que está reflejado en internet, y habían pintado Sonar. Sí, habían pintado Sonar, y entonces estuvo algunos días hasta que subieron a pintar ¿no? Y entonces mucha gente pensó que era una especie de, ya sabes, de estos virales del Sonar, ¿no? Y dice, puesto Sonar ahí, ¿no? Y nosotros llegamos, y evidentemente eso te termina de enamorar, ¿no? Para mí soñar es vital, es clave, ¿no? Para mí en esta industria, lo que decía antes, ¿no? Hay mucho más de pasional que de cerebral en muchos de los casos, ¿no? O sea, yo evidentemente tienes que mantener un negocio. Nosotros en la estructura principal de Lastur, en lo que es el eje, no hablo de... Hay más de 65 personas trabajando, entonces... Hay que ser muy cerebral para mantener todo ese tipo de estructuras, y además cuando muchas de las cosas las has aprendido en el camino, ¿no? Pero
la pasión, te diría que es el eje de todo ello. Si no habría pasión, no me interesaría tener ni siquiera cabeza, ¿no? Entonces, nosotros nos pasamos el día soñando y para nosotros el gran sueño, por decirlo de alguna forma, es tratar de ayudar, aportar y hacer una industria un poco mejor, ¿no? Nosotros ahora estamos muy comprometidos con esto, todo lo que se habla de la Agenda 2030, con desarrollos que a alguno parecerá que es bastante innovador, incluso a nivel mundial, en breve, cosas que estamos trabajando que tienen que ver con todo esto, ¿no? Con seguir soñando y cambiar esta sociedad, ¿no? Y seguir aportando valor. Yo, lo mismo que decía antes, que creo que ha pasado en esta industria de la entrada del capital, que la ha transformado y la ha hecho mucho más agresiva, más caníbal, nadie conoce a nadie, todo el mundo se ataca, y de esa forma a mí me encantaría poder aportar también para que todo eso fuese de otra forma, ¿no? Y todo esto se fue transformando. Y seguramente yo, cuando era muy joven y veía todos mis aspiracionales desde el mundo de vista profesional, una de las cosas con las que soñaba era con tratar de hacer ciertas cosas mejor, aprender lo bueno, aprender todo lo bueno y hacer algunas cosas mejor, ¿no? Y a mí ahora, con la perspectiva del tiempo, me da la sensación de que muchos de los que hemos venido después seguramente hemos contribuido a este deterioro de la industria y del capital, transformando también esta industria en algo seguramente no tan agradable como nos gustaría, por lo menos a mí, que ya te digo, esto es una cuestión de verlo, ¿no? Entonces sí que me gustaría aportar y llevarlo hacia otro lugar. Claro, sí. Sí, siempre lo pasional, cuando hablamos de cultura y de arte, que es lo pasional, prime sobre todas las cosas, pero evidentemente cuando hay que combinarlo con lo empresarial, con la gestión que hay entre lo cerebral y que detrás esté siempre soñar proyectos. Proyectos también como uno de los últimos que me he enterado, que nos tienes que confirmar, que combina música y gastronomía, que es con David García, ¿no? Con un gran amigo de esta casa y cocinero. ¿Qué nos puedes contar de esa aventura que encima aglutina dos de las cosas que sé que te gustan, la música y la gastronomía, ¿no? Sí, totalmente. Esta es una de las cosas estas que surgen en estos momentos de pandemia. La pandemia ha sido, ya decía, ha sido uno de los grandes espacios del pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que surge, entonces ves cómo se empieza a deteriorar los espacios urbanos, que ha pasado en todas las ciudades, ¿no? Negocios que no pueden aguantar, negocios que desaparecen, locales que cuelgan el cartel de se alquila. Y bueno, vimos uno histórico de Bilbao, que realmente creo que tiene una historia de más de 45 años y ha sido muy importante en el pasado, pero ya sabes, en los últimos tiempos estaba un poco deteriorado. Lo vimos y dijimos, bueno, pues vamos a cogerlo y aquí por espacio vamos a abrir un club de 300 y un buen restaurante. Y David es un gran amigo, David es casi de la familia, y entonces, pues bueno, dijimos, oye, ¿qué? Vamos aquí con esto. Y entonces ahí vamos a abrir, que yo confío que lo podemos abrir antes de verano, un club de 300 personas un poco exclusivo y un restaurante en el que David se explaye, ¿no? Y haga cosas interesantes. Y a partir de ahí también vamos a iniciar una línea, ¿no? Porque generamos un concepto que todavía no ha emergido, pero lo cuento, que es Jan Division, ¿no? Que Jan Division, Jan es comer en euskera, y Division viene de Joy Division, y además el logo es la orografía de nuestro nuevo centro, ¿no? Una de las cosas que hicimos en toda esta pandemia también fue ver todos los grandes eventos que hacemos, cómo pueden tratar de ser más útiles para la sociedad y disminuir su huella de carbono, trabajar en todo lo que tiene que ver el impacto, ¿no? Y me liamos la cabeza y al final nos acabamos comprando 2 caseríos en un espacio de 80.000 metros cuadrados. Qué bueno. Y ahí vamos a hacer toda una especie que estamos ya trabajando en una explotación agrícola, vamos a hacer un contexto cultural y vamos a hacer un contexto también gastronómico de alto nivel, en una relación muy fuerte con la naturaleza. Y eso tiene que ver un poco con el Bilbao Beca Life. Al final se hace en Bilbao, se hace en el núcleo urbano, y las ciudades al final son esos espacios que muchas veces se olvidan. Todo esto que estamos hablando ahora de la España vacía, del entorno rural, todo esto, pues nosotros ahí lo que vimos es que, y yo además que soy de pueblo, vimos que nos estamos olvidando mucho de todo ello, y por eso compramos ese espacio en una zona enormemente deprimida de Vizcaya, donde se lleva despoblando mucho tiempo y donde realmente viven 300 y pico habitantes y nadie se acuerda de ello, y su modelo productivo es cero, ¿no? Entonces dijimos, si podemos hacer algo a través de esto para revertir en esto, más allá de plantar un árbol o dos, lo que vamos a hacer es invertir en
en transformar la propia región y invertir en aquello, ¿no? Entonces, bueno, esos son proyectos que además lo hacemos con David también, y ahí plantearemos algunas propuestas gastronómicas bastante especiales, relacionadas, ya digo, con la explotación agrícola, que vamos a estar nosotros también plantando nuestras patatas y nuestros tomates y demás, para luego que los comas en el Bilbao Beca Life o que los comas en el Cristal, en el nuevo local de Bilbao. Pues nada, solo te puedo decir que no te despiertes nunca y que sigas soñando, porque creo que al final todos salimos beneficiados de eso. Una aventura acojonante esta última, o sea que nada, que muchísimas gracias, que ha sido un auténtico placer compartir contigo el testimonio. Vuelvo a lo mismo, me siento muy orgulloso por haber sido coetáneo contigo, de haber crecido los dos cada uno a nuestro lado, pero bueno, ver lo que estás montando y que bueno, que encima transmitas esa sensibilidad también con las cosas, ¿no? Que no sea solamente un rollo mercantilista, sino una sincera también declaración de principios y de compromiso pues con el planeta, con tu tierra y con tus pasiones. Así que nada, muchísimas gracias de verdad. Espero que la próxima vez encima sea con unas viandas, unos vinos, y si es de las manos de David, que para mí es uno de los grandes cocineros, porque me encanta además lo sutil que es cocinando y luego lo cañero que es musicalmente, ¿no? Que es... Totalmente. No, y a mí yo te lo agradezco mucho, ¿eh? Y yo te digo, para mí ha sido importantísimo y te lo agradezco mucho, porque yo no me suelo promulgar mucho y cada día me voy a promulgar menos en aparecer, pero sí me encantaría agradecer. Para mí, Subterfuge, el fanzine, las cosas que hacías, todo esto en los 90, a principios de los 90 fue clave, eran cosas de las que seguía yo muy de lleno, ¿no? Y a mí, te digo, desde la vertiente que lo veo, todo lo que has hecho durante estos años y esto que estás haciendo me parece increíblemente loable, ¿no? Y a mí me recuerda mucho a una cosa que tiene que ver un poco con mis principios y como forma de entender las cosas, ¿no? Que aquí sigues, y sigues después de todos estos años dando guerra, y me recuerda un poco a algo que está pasando y que yo creo que es importante, ¿no? Y yo me acuerdo que en aquella época, como se decía mucho aquella frase que yo la aprendí en la escuela, ¿no? Que viene de Julio César, ¿no? Cuando gobernaba Hispania y era un general simplemente antes de ser emperador de Roma, ¿no? Aquello de es mejor ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Y yo me acuerdo que yo cuando estudiaba, y para mí siempre ha sido un eje en mi forma de entender la vida, ha sido filosofía pura y forma de entenderlo, y a mí siempre me da la sensación que tú lo entiendes desde la misma perspectiva, y aquí sigues después de todos estos años peleando y con el proyecto de Subterfuge Radio y con todos esos proyectos, ¿no? Y me parece loable. Me encuentro muy cerca de ti en ese aspecto. Lo sé, muchísimas gracias, de verdad. Pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio, y con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos con una referencia a Osopolita que personalmente me encanta. Nos vamos con el tranquilísimo de Venturi. Agur.